¡Cállate, que me desesperas! Bienvenidos a Cosicultura de Gerberín, donde hoy levantamos el velo del lado más inesperado, Kiko, el ícono de esa peculiar vecindad del Chavo. Nos adentraremos en los misterios y lado oscuro no contados de este personaje y la figura que lo encarnaba, revelando los secretos más sombríos que han marcado su historia. Pero no te haremos morder el anzuelo de la anticipación por más tiempo, empecemos. Kiko, ese personaje que se coló en el estrellato de la mano de Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito. Sin embargo, la saga de Chespirito es una historia para desentrañar en otro capítulo. Hoy, centramos nuestros reflectores en un personaje que, aunque podría considerarse el segundo violín frente al célebre Chavo del Ocho, ha capturado nuestra curiosidad. Nos referimos a Kiko, alias Carlos Villagrán, quien se catapultó a la fama al dar vida a este peculiar personaje en la serie del Chavo del Ocho. ¡Y no me dejaste ver nada! La trama se espesa cuando Kiko se ve obligado a abandonar este mundo ficticio, desterrado tras un duelo legal con Chespirito y las fauces abiertas de un conflicto más que feroz. Yo considero que el Kiko es mío. Él, por intereses, lo quiere seguir conservando. Yo sé por qué Pero antes de adentrarnos en ese vendaval de controversias, es justo reconocer que Kiko, como personaje, logró cautivar corazones en una era donde la televisión ejercía su reinado sin cuestionamientos. Kiko se convirtió en el pasatiempo predilecto de incontables hogares mexicanos y de la vasta comunidad latina, afianzando su lugar como ícono de la cultura televisiva de aquellos tiempos. La estrella de Kiko brilló con tal intensidad que lo llevó a embarcarse en incontables giras por diversos rincones del mundo hispanohablante. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas, ya que eventualmente las tendencias de consumo de las nuevas generaciones comenzaron a desviarse, dejando atrás los contenidos asociados a Televisa, El Chavo, y todo lo marcado por el sello de Chespirito. En este cambio de era, Kiko, reacio a despojarse de su controvertida máscara, se encontró navegando hacia el ocaso de su relevancia. Mi mamá te dijo que te das ganas de la casa. No obstante, más allá de las turbulencias y el cambio de tiempos, dentro de las peripecias del Chavo del Ocho, programa que no solo conquistó el corazón de México sino que se extendió por el bordado cultural de toda América Latina, habitaba un personaje inusualmente peculiar. Este vecino destacaba no solo por su singularidad, sino por reflejar un aspecto crudo y realista de la sociedad mexicana de la época. Según las palabras del presunto niño acaudalado de la vecindad, este personaje encerraba mensajes subliminales y destellos de una sutil perversidad, que revelaremos más adelante. ¿De parte de quién? ¡De parte mía! ¡Fiesta! ¡Gracias! ¡De nada! El Chavo del Ocho alcanzó su legendario estatus no solo por las travesuras y ocurrencias en la vecindad, sino también gracias al contraste que ofrecían personajes como el supuesto niño rico y su madre, la cual encarnaba las aspiraciones de una soltería teñida de una pobreza tan acuciante, o incluso más profunda, que la del resto de los habitantes de ese microcosmos. Entonces, Rondamón me ve y me agarra y me pega. Pero ahorita me ha estado en tambor, que acaba... Si usted es de aquellos que creen que el Chavo del Ocho no fue más que un mero espectáculo para entretener, es momento de abrir los ojos a una realidad más compleja. La serie, en su esencia, era una sátira mordaz de la sociedad mexicana de la época, jugando con estereotipos que servían de espejo a una vasta audiencia, desde la clase media hasta los más desfavorecidos, invitándoles a reírse, aunque fuera amargamente, de su propia situación. ¡Hijo, qué bárbaro! ¿Ya sí? Pero Kiko, en particular, se erigía como el estandarte de esa clase media con sueños de grandeza, despreciando a quienes se encontraban un peldaño más abajo en la escalera social. Carlos Villagrán, el talento detrás de este icónico papel, encarnó a la perfección a Kiko, impulsado por su propio afán de superación y éxito, ansioso por demostrar que era mucho más que un simple fotógrafo. Su hambre de triunfo y reconocimiento le dieron la credibilidad necesaria para dar vida a un personaje tan complejo y emblemático. Pero,
Todo relato tiene su inicio y la saga de Carlos Villagrán no es la excepción. Nacido en el seno de la modesta colonia Nativitas de la Ciudad de México, un 12 de enero de 1944, Carlos emergió como el segundo de 4 hermanos y el pionero en emular la profesión de su progenitor, un humilde fotógrafo de la Alameda Central cuyas extenuantes jornadas apenas alcanzaban para mantener a flote el barco familiar. El joven Carlos, inmerso en un entorno de penurias, creció con una marcada escasez de alimentos y juguetes, especialmente palpable durante las festividades de Reyes. Fotógrafo de las Alamedas y tomábamos fotos a las familias, después íbamos a las casas, a tocar las casas, a vender las fotos. Sin embargo, fue en la compañía de su padre, ejerciendo el arte de la fotografía, donde Carlos halló su primera vocación. Con el auge olímpico de 1967 preludiando los Juegos de México 68, Villagrán se abrió paso en el mundo del periodismo gráfico, integrándose a la plantilla de El Heraldo de México. Su acreditación de prensa se convirtió en la llave que le abrió las puertas de Telesistema Mexicano, conglomerado televisivo pionero que aglutinaba a los canales 2, 4 y 5. Fue en las entrañas de esta institución donde Carlos comenzó a flirtear con su verdadera pasión, la comedia y la actuación. Usted no estaba. Que así se dice, hijo, se dice. Aprovechando la oportunidad, extendió sus horizontes solicitando empleo a figuras de la talla de Capulina, Los Polivoces y Enrique Guzmán. Aunque inicialmente relegado a roles de extra, sin línea alguna, Villagrán demostró su versatilidad encarnando desde banqueros hasta policías y ladrones, esculpiendo así, con cada pequeño papel, los cimientos de lo que sería una carrera memorable. Les pedía trabajo a ellos, me daban papeles de extra, sin hablar, así nada más. En un contexto donde las oportunidades escaseaban y los atrasos en los pagos eran moneda corriente, sumado a una transformación en el panorama mediático a finales de los 60, se gestó un éxodo de talentos del establecido sistema televisivo mexicano hacia horizontes más prometedores. La televisión independiente de México, con su Canal 8, emergió como un faro de innovación y oportunidades en el ámbito del entretenimiento, prometiendo un entorno laboral más atractivo y dinámico. Carlos Villagrán fue uno de los pioneros en hacer este tránsito, y no pasaría mucho tiempo antes de que un personaje cómico le otorgara su primer sello de popularidad, Pirolo, en el programa El Club de los Millonarios. No voy a animar mi lugar. Bueno, si tú no quieres. Pirolo no solo marcó el inicio de la identificación de Villagrán con un perfil cómico en la pantalla, sino que también capturó la atención de un escritor emergente que pronto se convertiría en una leyenda de la televisión mexicana. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. Yo quiero, y lo que yo quiero es ser Enrique Balsa. Después de su paso por el Club de los Millonarios, Carlos Villagrán se unió a las filas de Rubén Aguirre, un recién aterrizado talento de Monterrey, Nuevo León, quien se estrenaba en Canal 8 con el Club de Shorty, una oda a la comedia donde Villagrán se metía en la piel de Lo Lamento, una anciana de mejillas abultadas cuya dramática existencia preludiaba las futuras lágrimas de Kiko. Sin embargo, fue en una velada en casa de Roberto Gómez Bolaños, cerebro detrás de los supergenios de la mesa cuadrada, donde Carlos y Rubén improvisaron un sketch que gracias a los delirantes gestos de Villagrán, capturó la imaginación de Chespirito. Ese personaje se llamaba Lola Mento, de una viejita con los cachetes. Corren rumores de que fue en esa festividad donde el dúo Aguirre-Villagrán desplegó tal arte cómico que dejó a Chespirito con la boca abierta. De ahí surgió la invitación para que Villagrán se sumara al elenco de El Chavo, el sketch destinado a llenar el hueco dejado por el Chapulín Colorado en los supergenios de la mesa cuadrada. Y más tarde, en Sábados de la Fortuna. Pero fue la astucia de Bolaños, en busca de un antagonista para el Chavo del Ocho, quien vio en Villagrán al perfecto niño rico y malcriado, la encarnación de esa clase social, que aunque empapada en delirios de grandeza, jamás alcanza la cima. Así nació Kiko, inicialmente un miembro más del reparto, destinado a ser el villano de la trama. Sin embargo, como el buen vino, Kiko se fue revalorizando con el tiempo, fortaleciéndose a medida que el programa se expandía por el vasto universo de habla hispana en América, convirtiéndose no solo en un personaje clave, sino en una auténtica leyenda televisiva.
Carlos Villagrán alcanzó tal cúspide de popularidad que en ciertos momentos parecía opacar incluso a Bolaños. En las giras artísticas, Kiko se convertía en el centro de todas las miradas, relegando al Chavo a un segundo plano. Tal vez, este fenómeno se debiera a que Kiko, con su perfil de clase media y sus sueños de grandeza, resonaba profundamente con las aspiraciones y la realidad social de gran parte de la audiencia de aquella época. Eso no es nada. Yo me lo sé echar 100 veces mejor que ese. Pero, lo que realmente sacudía el avispero era el cariño abrumador que las masas profesaban hacia Villagrán, situación que según se rumorea, no era del agrado de Bolaños. Te le digo, ¿qué es que había así? Bueno, pues empezamos a hacer el programa. 1973, en pleno apogeo de la entonces naciente Televisa, Bolaños no solo era una figura clave en el panorama creativo, sino que también ejercía una considerable influencia dentro del círculo de guionistas y productores de la cadena, lo que añadía un extra de tensión a la ya complicada dinámica entre los dos talentos. ¿Qué Chavo quiere decirle? Es que mató al señor Barriga. Con el paso del tiempo, el mismísimo Roberto Gómez Bolaños se vio consumido por la sombra de un supuesto personaje de reparto. La idea de que Kiko, con sus ocurrencias y su carisma, pudiera eclipsar su genio creador era algo que Bolaños no estaba preparado para digerir. Sin embargo, esta historia de celos y rivalidades no tenía un único villano. Carlos Villagrán, en la cúspide de su carrera, optó por cortar las amarras y buscar fortuna por su cuenta. 17 países. Ya. Entre paréntesis, la figura que más se vende es la de Kiko. Y yo no percibo ni 5 centavos, entonces lógico. Fue en ese preciso instante cuando la situación alcanzó su punto de ebullición, marcando el principio del fin para el actor en los días dorados del Chavo del Ocho, entre 1973 y 1979. Durante ese periodo, Kiko no solo brilló con luz propia, convirtiéndose en el corazón de muchos episodios, sino que también, quizás sin pretenderlo, cimentó las bases de su propia caída. Circulaban rumores de que a Villagrán poco le importaban las opiniones de Bolaños o de Florinda Mesa, quien, según se susurraba, había tenido un romance con Carlos y que tras una relación tumultuosa, él decidió poner fin añadiendo quizás más leña al fuego de los supuestos celos de Bolaños. Dije, no, doña Florinda anduvo conmigo. Me decía, ay, fíjate que tengo el carro en el taller, ¿me llevas al taller? Figuras del elenco como la Chilindrina y Edgar Vivar reconocieron en su momento que muchos de los diálogos, chistes y elementos distintivos de Kiko habían sido aportaciones de Villagrán. En un intento de desmarcarse de conflictos, Carlos solicitó la bendición de Chespirito para emprender un proyecto independiente fuera de Televisa, petición a la que Bolaños accedió. A pesar de este aparente acuerdo, la relación entre Villagrán y el equipo de El Chavo ya mostraba signos de ser profundamente problemática desde sus inicios. Más que el de nosotros. Acaparó todas las edades y todas las clases sociales. Durante años, se mascaba la tensión, anticipando que el personaje de Kiko sería una manzana de la discordia. La independencia creciente de Kiko no era del agrado de Bolaños, quien, acostumbrado a ejercer una suerte de dominio sobre el elenco, se consideraba el líder indiscutible, una percepción que Villagrán nunca compartió. El verdadero choque ocurrió cuando Kiko, sin previo aviso, se reunió con el magnate de la televisión, Emilio Azcárraga, para proponerle un espacio cómico propio. Me vetó Emilio Azcárraga. 20 años, yo no podía trabajar en México. Vetado por Emilio Azcárraga, Vetado por- Emilio Azcárraga, el capo de la televisión. La reacción de Bolaños ante esta noticia fue furibunda. Decidido a mantener el control, también se presentó ante Azcárraga, quien, dada su cercanía con Bolaños, tomó partido por este último. Esto dejó a Villagrán en una posición vulnerable, defendiendo la autoría completa de su personaje y acusando a Bolaños de obstaculizar su crecimiento profesional. La situación se volvió insostenible, con un ambiente tóxico y divisiones palpables dentro del equipo de El Chavo, entre quienes apoyaban a Villagrán y los que respaldaban a Chespirito. Porque el Kiko se le fue arriba en popularidad, se trepó al Chavo, por las características del mismo personaje. Al final, Bolaños jugó su carta más fuerte, presentando una queja formal ante Azcárraga y exigiendo que se le negara a Villagrán cualquier oportunidad de tener su propio espacio.
bajo el argumento de que Kiko no reconocía la autoría intelectual de Bolaños sobre el personaje. Cediendo ante la presión de Bolaños, Azcárraga rechazó la propuesta de Villagrán, cerrando así un capítulo en la tumultuosa historia de El Chavo del Ocho. Prácticamente me lo dijo, ya vamos a hacer un programa. Ah, bueno, está bien. Me llamó Emilio Azcárraga, me dijo que quería que yo hiciera un programa. Es importante subrayar un aspecto crucial. Carlos Villagrán, embriagado por el éxito y el cariño del público que tanto había anhelado, creyó tener un lugar inamovible en el Panteón de la Fama. Convencido de su invulnerabilidad y apoyado por una parte significativa del equipo, pensó que podría desafiar al mismísimo creador de la serie, cuya posición ante Televisa y su relación con Emilio Azcárraga eran sólidas como una roca. En una discusión hipotética entre Bolaños y Azcárraga, se habría decidido bloquear el proyecto de Villagrán basándose en dos premisas. Por un lado, el Chavo podría sobrevivir sin Kiko. Por otro, la habilidad de Bolaños como escritor le permitiría crear nuevas historias de igual o mayor éxito, haciendo prescindible a Villagrán. Lo que te estoy explicando, que la pelota jaló la pelota y me pegó. Consciente de la desventaja legal y económica frente al conglomerado de Televisa, Villagrán asegura que optó por no demandar a Bolaños, sabedor de la imposibilidad de enfrentar a semejante maquinaria. Así, sin el respaldo televisivo, el personaje del niño marinero y, con él, la carrera de Carlos Villagrán se vieron seriamente afectados. Hubo litigio. No tenía dinero, no tenía el poder para enfrentarme a ese otro poder de... El conflicto entre Kiko y Chespirito escaló a niveles estratosféricos cuando Villagrán fue convocado al Olimpo de Azcárraga Milmo, un titán de la industria donde las palabras sobraban y los sí y no dictaban el destino. Ahí, en aquel santuario del poder, le ofrecieron a Villagrán el santo grial de los actores, su propio programa con él en el centro del escenario. Pero, como en toda buena trama, había un pero del tamaño de un iceberg. La supervisión del programa recaería en manos de Gómez Bolaños. Ok, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes. Me parecía raro porque estaba hasta arriba Kiko, ¿no? Y decía, hazme un programa, pero sin... Intentando navegar estas turbulentas aguas, Villagrán expuso la tormentosa relación con Bolaños y las improbables chances de éxito bajo su yugo. Sin embargo, Azcárraga Milmo, al toparse con la resistencia de Villagrán, desató su furia olímpica y decretó un veto internacional no solo contra Kiko, sino también contra el propio Villagrán. Emitió un edicto a todas las estaciones televisivas de América Latina, anunciando que cualquier insubordinación se saldaría con la privación del Chavo del Ocho y las telenovelas estrella de Televisa, poniendo a toda la región en jaque ante la posibilidad de perder sus amados programas. Digo, permítame explicarle, sí o no. Digo, es que hay diferencias entre... Esta narrativa, más que cualquier otra, resonó con fuerza en el drama de Kiko, pues el veto no giraba en torno al personaje de Kiko per se. Bolaños, en un gesto de aparente magnanimidad, parecía dispuesto a permitirle a Villagrán seguir con su trabajo sin objeciones. Sin embargo, Villagrán, en un acto de audacia, o tal vez, de ingenuidad, creyó que podía desafiar a Azcárraga, subestimando por qué le apodaban el Tigre. Ocurrió decirle que no. No, señor, muchas gracias. Parece que fue el primero y el único que le ha dicho que no. En el crepúsculo de los años 70, específicamente en 1979, se despidió Kiko de la icónica serie, aunque logró colarse en la gran pantalla en 1980 con El Chanfle, interpretando a Valentino, un papel que aunque no capturó todos los focos, sí le permitió un último destello. Relegado a un rol secundario por los hilos de un contrato aún en vigor, su vínculo con Bolaños se desvanecía, no sin cierto aire de amargura. Pero ganamos, que es lo importante, ¿no? Pues sí. Reducido a recoger las migajas, Kiko no solo tuvo que reinventar su nombre, sino también su icónica vestimenta. Para esquivar las garras legales de los derechos de autor, Kiko mutó a Kiko, con K, en un acto de rebeldía ortográfica que marcó el inicio de una odisea solitaria por Sudamérica. México se convirtió en tierra prohibida para el uso del nombre, los ademanes y el atuendo característico del personaje, forzando a Kiko a reinventarse lejos de su patria. Lo que
que Kiko se podría convertir en el villano simpático que no es verdaderamente villano. Claro, queda más. En 1981, buscó refugio en Venezuela, un oasis libre del alcance de Televisa, que, en represalia, cortó todo suministro de contenido al país. Fue allí donde Villagrán pudo dar rienda suelta a su personaje hasta 1987, año en que decidió regresar a México. No obstante, su retorno no tuvo el brillo esperado. En un intento de resurrección con Ike, Kiko logró una breve reunión con Ramón Valdés. Sin embargo, la sombra de la tragedia no tardó en cernirse, pues Valdés nos dejaría un año después, víctima de un avanzado cáncer estomacal, marcando el fin de una era y el desvanecimiento de un legado. El tigre es muy poderoso, pero en mi casa, y en mi casa nadie me da órdenes. Bienvenido a tu casa, Kiko. Cuando reapareció en televisión, Carlos declaró que a Kiko lo habían vetado porque Chespirito es un ente envidioso que le costaba ver el éxito de sus empleados, que no soportaba la crítica. Y que siempre, de toda la vida, el personaje de Kiko fue de su autoría. Y yo no percibo ni 5 centavos, entonces lógico que él quiera seguir conservando al Kiko, ¿no? Pero él también, tienes que reconocer, él te hizo conocer. Para el año 2000, corría el rumor de que Villagrán y Bolaños habían enterrado el hacha de guerra durante un homenaje a Chespirito, reuniendo a los legendarios personajes en una aparente muestra de unidad. Sin embargo, para los espectadores más escépticos, este gesto no fue más que una fachada, una maniobra de relaciones públicas cuidadosamente orquestada. Villagrán, al parecer, no lograba desprenderse de su aura de superioridad y narcisismo, actitudes que incluso habrían alimentado la antipatía de la Chilindrina hacia él. Bolaños, por su parte, optó por fortificar su reino, estableciendo férreas barreras en torno a sus creaciones para prevenir cualquier intento de rebelión. Este afán de control también chocó con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, en una disputa por los derechos de autor, aunque ella decidió no prolongar la contienda. No, ¿por qué? Porque la Chilindrina nunca va a entrar a la televisión otra vez. Eran las 2 de la tarde cuando me dieron esta noticia. Retomando el hilo, después del fallecimiento de Bolaños en 2014, Kiko buscó refugio en las tierras argentinas, anhelando una especie de redención. A pesar de los esfuerzos por cerrar viejas heridas, persistía una distancia emocional insalvable, una suerte de amnistía donde se perdonaba pero no se olvidaba. En ese entonces eran fax acá Argentina, diciendo que no me dieran trabajo, porque si me daban trabajo en Argentina... El enigma de Kiko se entrelaza con la negativa de Carlos Villagrán a despedirse de su alter ego, lo cual destapó una caja de Pandora revelando facetas inquietantes tanto en el personaje como en el actor. Más allá del niño caprichoso de la ficción, se escondía un individuo cuya sed de reconocimiento y poder trascendía la pantalla, encarnando un narcisismo desbocado y una desconexión alarmante de la realidad. Gracias, Pamela. ¡Dame un poquito! ¡Quítate de aquí, es para mí solito! Kiko, con su aura de privilegio, no solo se distanciaba física y emocionalmente de la chusma con la que compartía vecindad, sino que también se refugiaba en el consuelo de lo material, juguetes, manjares, lujos, bienes inalcanzables para el resto de los niños del barrio. Este personaje encarnaba la paradoja de un niño rico incapaz de dominar sus impulsos, especialmente cuando se sentía amenazado o menospreciado por aquellos que consideraba inferiores. Y doña Florinda, su madre, se erigía como un pilar en este universo de pretensiones, imaginándose a sí misma y a su entorno dentro de una burbuja de opulencia inexistente. Sus frases icónicas, como el inolvidable "Vámonos Kiko, no te juntes con esta chusma", resonaban como un eco de su delirio de grandeza. Sin embargo, detrás de esta fachada se ocultaba una realidad mucho más sombría, la de una madre soltera atrapada en un ciclo de vanidad y frustración, perpetuamente disfrazada para un baile al que nunca fue invitada. A través de Kiko, doña Florinda proyectaba sus aspiraciones inalcanzables y su cruda negación de pertenecer a la misma chusma que despreciaba. No le hagas caso, tesoro, y no te juntes con esta chusma. Pero cuando nos sumergimos en el universo de Kiko, el panorama se torna aún más oscuro. El aura de superioridad que lo envuelve no le garantiza la felicidad eterna.
Es más, el pobre infante frecuentemente abandona la escena entre sombras de enfado, desilusión o lágrimas, descubriendo que alardear de sus pertenencias no siempre es el camino al júbilo. Y en esos momentos de caída libre, ya sea por un resbalón, un balonazo traicionero o una desilusión cortante, Kiko busca refugio en el regazo maternal, retirándose del campo de batalla con el ruido de fondo de la chusma disfrutando de su desgracia. Así, entre sollozos y el abrazo consolador de su madre, se desvanece la figura de un Kiko derrotado, mientras sus detractores celebran su revés con una mezcla de burla y júbilo. Eso a mí no me importa, como las raquetas y las pelotas son mías, por lo tanto... Pero en el lado más oscuro, el Chavo del Ocho y sus icónicos personajes, desde Kiko hasta Don Ramón, se convertían en instrumentos de una distracción masiva, ofreciendo risas y situaciones cotidianas envueltas en sutiles mensajes. Lo que para algunos era mero entretenimiento, para otros escondía una oscura influencia, donde la figura de Kiko, con su inocente apariencia y sus pretensiones elitistas, se convertía en un espejo distorsionado de una sociedad en la que el consumismo y el deseo de superioridad material eclipsaban los valores y la solidaridad comunitaria, dejando traslucir una crítica velada a las dinámicas sociales que prevalecían en los rincones más humildes del país. Este microcosmos de la vecindad del Chavo se replicaba en cada rincón, cada barrio y colonia de la Ciudad de México y más allá, reflejando las comunidades reales de la época. El conjunto formado por el emblemático barril, el patio de juego de 15x15 y las casas de fondo no era más que un espejo de las vecindades del centro histórico, mientras que cada calle y rincón de la zona conurbada se convertía en el patio de recreo de la infancia mexicana, un lugar de encuentro para echar la reta, jugar con muñecas y, en esencia, vivir la experiencia de ser niño. Kiko se erigía como el alquimista de las tardes monótonas, su pelota era el catalizador que transformaba el aburrimiento en emocionantes partidos improvisados. No era uno más del grupo, su exclusividad se marcaba en las meriendas de galletitas con el profesor Girafales y su madre, en las ostentosas demostraciones de sus juguetes en el patio, o en su despreocupada forma de consumir refrescos y golosinas, lujos inimaginables para el Chavo o Don Ramón. Sin embargo, la sombra que proyectaba Kiko trascendía los límites de la vecindad y de la clase media-baja, convirtiéndose en un arquetipo social que ascendía por los estratos con una facilidad desconcertante. En este ascenso, los más acaudalados miraban con desdén a aquellos un peldaño abajo en la escalera social, mientras que la clase media, atrapada en su ambición, miraba con recelo o interés a aquellos que ostentaban cargos y salarios envidiables. Así, Kiko se convertía en el espejo de una dinámica perversa, el más afortunado entre los menos favorecidos, ciego ante su propia pertenencia a ese entorno marginal que tanto parecía despreciar. ¡Tú, salpicada! ¿Qué crees que no te oí? ¡Papito! Chespirito, con su ingenio característico, concibió a Kiko como el polo opuesto de El Chavo, inyectando en su creación todos los matices de un niño consentido, terco y caprichoso. Pero en el universo de Gómez Bolaños, Kiko no podía ser una isla, su existencia necesitaba el contrapunto de Doña Florinda, y aquí es donde las aguas se vuelven turbulentas. La dinámica entre Doña Florinda y el profesor Girafales levanta una cortina de humo sobre un machismo sutil, normalizando en el tejido social la figura del hombre esporádico, que siempre y cuando aparezca con regalos y mimos, es aceptado a pesar de su falta de compromiso. También vamos a Acapulco, mami. Ay, ¿qué te cuesta? Este aspecto, lejos de ser anecdótico, alimenta un ciclo de arrogancia y distanciamiento, no solo entre Kiko y el Chavo, sino también entre las nociones de riqueza y clase media, esparciendo en el colectivo una visión distorsionada de las relaciones y los valores. Carlos Villagrán, con su magistral interpretación de Kiko, se convirtió sin quererlo en el vehículo de estos mensajes subterráneos, marcando a una generación con reflexiones que, aunque ocultas bajo capas de humor, merecen de un análisis profundo. Tú me las vas pasando, yo las voy colgando. ¡Sale pues! Queremos saber qué piensas al respecto, así que no te reprimas y comparte tus opiniones más abajo. Recuerda, este es un espacio donde todas las voces cuentan.
Y ya sabes, si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nada. Hasta la próxima entrega.